Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermana en Cristo, amigo, amiga, que sintonizas nuevamente este programa, La Biblia Hoy. Que Dios te bendiga. Esperamos que hayan tenido una linda semana, bendecida por el Señor. Vamos a comenzar con este tiempo. Rápidamente vamos a orar. Tenemos 3 bloques, ojalá que podamos cubrir los 3. Como siempre, la Biblia relacionada a lo que sucede hoy, en cuanto a lo que nos rodea, lo que nos preocupa, lo que nos motiva. Vamos a orar y vamos a comenzar con este primer bloque, algo tan bonito. Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Jerusalén y lo que significa, no solo para Dios, sino para el mundo, para nosotros y para toda la eternidad. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber enviado, en acuerdo con tu Hijo, al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ha sellado, el que nos ha levantado, el que nos ha permitido y nos permite tomar decisiones sabias, basadas en la palabra de Dios, el que nos motiva en la oración, el que nos redarguye de pecado, cuando hay algo en nuestra vida que no conviene. Señor, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por este espacio que tú nos das para compartir tu bendita palabra. Señor, gracias por cada varón, cada mujer, cada joven que está escuchando este tiempo. Señor, que tu palabra, la Biblia hoy, que tu palabra sea la que toca el corazón de cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Por todos los siglos, la ciudad de Jerusalén, o prácticamente desde hace unos 2500, 3000 años, la ciudad de Jerusalén siempre ha sido motivo de regocijo para el pueblo de Dios, pero también ha sido motivo de conflictos. Hay varios grupos o varias, por lo menos 3 religiones aún en nuestro tiempo, que reclaman la ciudad de Jerusalén como propia, ¿verdad? Por supuesto el pueblo judío, por supuesto el pueblo musulmán también reclaman que de alguna manera la ciudad de Jerusalén les pertenece. Nosotros vamos a estar viendo en la palabra de Dios de que Jerusalén es la ciudad donde nuestro Dios habitó, habita y habitará para siempre. Encontramos también grupos, ¿verdad?, de diferentes países como Irán, como Irak, como Afganistán, algunos de los países árabes también, que cuando tienen que levantar algún tipo de blasfemia contra el pueblo de Dios, contra Israel o contra la geografía de Israel, lo primero que declaran o lo que anuncian es que van a destruir Jerusalén. Déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que Jerusalén nunca dejará de ser. Siempre será la ciudad del gran rey, como vamos a leer en algunos minutos a través de la palabra. Usted sabe que Jerusalén se menciona 881 veces en la Biblia. Algo interesante que comparten muchas personas que por primera vez la visitan, dice que de alguna manera al recorrerla entienden y descubren y sienten que es una ciudad diferente, una ciudad santa, una ciudad separada para Dios de una manera diferente. Hay personas que viven en Jerusalén y algunos de ellos han declarado como testimonio que cada día que dan gracias a Dios por vivir allí, reconocen que Dios habita en ese lugar, a pesar de los conflictos, a pesar de las pruebas, a pesar de las presiones de todo el mundo. Y justamente debiéramos preguntarnos por qué todo el mundo presiona sobre Jerusalén, ¿verdad? Qué interesante. Nosotros bíblicamente y proféticamente sabemos que todo esto es espiritual. ¿Por qué?
porque Jerusalén es donde Dios habita, porque el libro de Zacarías en el capítulo 14 nos describe que en Jerusalén, en el monte de los olivos, es donde el Señor Jesucristo va a descender por segunda vez a esta tierra cuando vuelva con su iglesia y con sus ángeles de poder para destruir al anticristo y el falso profeta, por supuesto después de esos 7 años de tribulación sobre la tierra. Fíjese lo que dice Salmos 132:13, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Sión es aquella que llama la palabra que era la habitación de David, el lugar donde David habitaba, y es la Jerusalén espiritual. Está relacionada con la Jerusalén actual, pero también está relacionado con lo que sucede y sucedió en Jerusalén desde que David la tomó de la mano de los jebusitas. Ahí en el libro de Joel 3:17, fíjese que el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, dice: yo soy el Señor su Dios, Jehová está hablando, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Leemos en 2 de Crónicas 7:16, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Investigando aún los verbos en hebreo, no hay manera de no poder entender de que Dios está diciendo de que siempre su habitación será Jerusalén, donde también está el monte de Sión. Jerusalén es la ciudad de Dios, hermanos, ese es su monte santo. La escogió como su lugar de habitación en la tierra. Todos los que aman a Dios, hay algo que dentro nuestro nos motiva a ser atraídos hacia ese lugar. Los que conspiran contra Dios también conspiran contra ese lugar. Lo vemos en la actualidad con tantos países, ¿verdad?, que levantan sus blasfemias o maldiciones o quieren levantar un poderío militar sobre Jerusalén. Dios nos dijo que pondría su nombre allí para siempre. Hay algo tan interesante. Hay un hermano en Cristo, un pastor americano allí en Jerusalén, y han podido poner a través de un drone poder recorrer las afueras de Jerusalén, y han descubierto algo muy lindo. La palabra hebrea Shin es una abreviación para el nombre El Shaddai, y cuenta este pastor que el dron captó desde arriba, captó lo que se puede observar como esta letra Shin, formada por los 3 valles principales que rodean Jerusalén: el valle de Cedrón, el valle de Hinnom y el valle de Turo Peón. Y dice este hermano en Cristo desde allí de Jerusalén, literalmente, el nombre de Dios, El Shaddai, el nombre de Jehová, está escrito en Jerusalén. Ahora, ¿por qué se la llama Jerusalén ciudad del gran rey? Por supuesto que el rey David también gobernó desde ese lugar, el rey Salomón. Pero fíjese que el Salmo 48, 1, 2 dice la palabra: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran rey. Y aunque proféticamente e históricamente se refiere a donde David y Salomón habitaron, pero está la palabra rey con R mayúscula. La palabra, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: en el monte Sión, donde habita Dios y donde habitará para siempre, ahí es donde el gran rey, Cristo Jesús, nuestro Señor, va a gobernar a toda la humanidad y a toda la creación. Hay un tal escritor judío también que se llama Jeffrey Wigoder, y dijo: el gran rey en tradición judía es Dios, quien es llamado también Rey de Reyes y Señor de todo el mundo. Ahí en Mateo 5, 34 y 35 leemos: pero yo les digo
habla el Señor Jesús, no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Dios es Rey, Jesucristo es Rey, el Espíritu Santo es Rey. Jesucristo lo reconocemos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Él va a gobernar desde Jerusalén con el rey David resucitado como todos nosotros, pero David gobernando con Cristo como co-regente. Ahí en Salmos 47, 1, 2, la palabra dice: batan palmas, pueblos todos, alaben a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. El Salmo es totalmente enfático. Dios es el Rey grande o único sobre toda la tierra. La palabra traducida como pueblos significa literalmente naciones, sobre las cuales, aún todavía no estando literalmente en Jerusalén, en forma física nuestro Señor Jesucristo, aún así las naciones están bajo su poder y bajo su determinación. El salmista judío escribió sobre la preeminencia de Dios. Él no es meramente el rey del pueblo judío, sino que es rey sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos, sobre toda la creación, sobre todo el universo. Ahí en Isaías 33, 22, hermanos, leemos: el profeta Isaías afirma también el reinado del Señor, diciendo: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Y estamos leyendo todos estos versículos justamente para apoyar lo que estamos diciendo. Hermanos, no tengamos temor, ni por nuestra vida, ni por lo que nos está rodeando a nivel espiritual, a nivel político, a nivel social. No tengamos temor ni por ello, ni tengamos temor por la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén será habitada para siempre, dice la palabra. Ahí en Salmos 99, del 1 al 5, fíjese lo que dice la palabra: el Señor reina, estremezcanse los pueblos, Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El poder del Rey, otra vez Rey con mayúscula, siempre la R mayúscula, hablando de Cristo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Qué interesante que aún Jerusalén, después que sean todos los perdidos de todas las épocas resucitados y vueltos a condenar en la condenación eterna, como nos explica allí el capítulo 20 de Apocalipsis, 1000 años que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra, después de los 7 años de tribulación sobre la tierra, volvemos, su iglesia vuelve con Cristo, vuelve con los ángeles de su poder y dice que vamos a ser reyes y sacerdotes para Cristo. Cristo gobernará desde Jerusalén, desde la Jerusalén literal, por 1000 años, hasta que Satanás nuevamente se le permite ser desatado y ahora es destruido eternamente, junto con todos aquellos que murieron, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, sin conocer al verdadero Dios. Pero nos dice la palabra que la Jerusalén celestial va a descender del cielo. Fíjese que siempre la palabra Jerusalén, el espacio geográfico de Jerusalén, y aunque esta Jerusalén celestial va a ser tremendamente mucho más grande que la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Estamos hablando de una ciudad en cubo,
con forma de cubo, dice la palabra, que va a descender del cielo. Una ciudad con 5.000 kilómetros de largo, 5.000 kilómetros de ancho y 5.000 kilómetros de alto. ¿Se imagina? Allí el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, usted y yo, los que lo hemos recibido como Señor y Salvador, vamos a habitar eternamente con Cristo Jesús. Ahí en Apocalipsis 21, del 2 al 4, hay una descripción de la Nueva Jerusalén. Fíjese el lugar, cómo va a ser el lugar donde usted y yo habitaremos especialmente y eternamente con el Señor Jesucristo. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Seguimos leyendo ahí en Apocalipsis 21, del 10 al 12. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como creyentes, hermanos, como creyentes, como salvos en Cristo, cuando pensamos en el Señor como Rey, y el hecho de que haya escogido a Jerusalén como su ciudad real y eterna, podemos comenzar a comprender la increíble fuerza de atracción que representa la ciudad de Jerusalén, tanto para salvos, para santos, como también para los impíos. Algunos desean acercarse a Dios visitándola. Presentan sus oraciones en pedacitos de papel, en el pequeño pedazo del muro que quedó de aquel templo que construyó el rey Salomón. Aquel pequeño muro que quedó también del tiempo de lo que quedó del muro del templo que el Señor Jesucristo visitó y proclamó y profetizó que iba a ser destruido. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Aún con esa pequeña pared, el pueblo de Dios que visita, el pueblo judío que aún sin conocer personalmente al Mesías, pero también tienen fe de que el Mesías viene. Hay algo diferente que sucede en la ciudad de Jerusalén. Sucedió, sucede y sucederá. ¿Qué es eso tan diferente? Es que Dios habita allí. Es que Dios habitará allí para siempre, como tantos versículos que hemos leído en estos minutos que han pasado. Hermano, también la palabra hermana también nos dice que oremos por la paz de Jerusalén. Y aunque es una ciudad que nunca va a ser destruida totalmente, el libro de Zacarías nos explica en el capítulo 14 que cuando el Señor Jesucristo pose sus pies fuera de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, va a ser exactamente el tiempo cuando la mitad de la ciudad ya había sido destruida por aquellos gobiernos, aquellos pueblos que estaban queriendo destruirla en lo que llamamos la batalla final de Armagedón. Pero ¿sabe qué? La mitad de la ciudad queda en pie, la mitad de la ciudad va a ser reconstruida y finalmente la nueva Jerusalén, después de 1000 años, va a descender del cielo de Dios, como nos declara el apóstol Juan. Jerusalén es donde Dios, nuestro Salvador, vivió, vive y vivirá para siempre. Amén. Y decimos amén y aleluya. Gloria a Dios. Volvemos, amigos, hermanos, después de estos pequeños anuncios, volvemos con nuestro segundo bloque en la Biblia hoy. Bendiciones. No te muevas.
más. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos amigos, hermanos en Cristo. Si el Señor ha puesto en tu corazón escuchar este programa y escucharnos en estos bloques de la Biblia Hoy, bienvenido. Vamos a tratar de compartir este segundo bloque relacionado un poquito con consejería bíblica matrimonial. Nosotros reconocemos que la Biblia también nos enseña, nos ayuda. La Biblia puede salvar matrimonios si la aplicamos. La Biblia puede salvar relaciones rotas entre padres e hijos. Los consejos bíblicos basados en la palabra de Dios, no en lo que la psicología o el consejero cree, de acuerdo a su experiencia de vida, que es lo mejor. La palabra de Dios, si toca mi mente, si toca mi corazón, puede permitirnos caminar en sabiduría como familia de Dios, como familia cristiana. Vamos a hablar un poquito de los secretos en el matrimonio. En la consejería bíblica, después de tantos años junto con mi esposa de practicarla, diferentes momentos donde hemos compartido o compartimos consejería bíblica con matrimonios en diferentes momentos de su vida matrimonial, tanto aquellos que son más jóvenes como gente inclusive anciana, ¿verdad? Hermanos, hermanas en Cristo, que han venido a compartir algún tipo de pregunta en cuanto a qué hacer con un secreto en el matrimonio. Ahora, ¿por qué guardamos secretos en el matrimonio? Bueno, hay veces que hay situaciones en nuestra vida que han pasado o que hace poco han pasado y hasta que no entendemos qué debo hacer con eso que sucedió y más que nada si fue un error, ¿verdad? Un error grave. Puede ser una historia en nuestra vida que tal vez yo piense que va a traer rechazo, va a traer inclusive a lo mejor el alejamiento permanente de parte de mi esposo, de mi esposa, de mi cónyuge. Encontramos que hay 4 niveles de secretos o de secretismo entre esposos. Hay cosas que provocan vergüenza, hay cosas ilegales que se han hecho y no se quieren decir. Hay cosas dolorosas que se han hecho o que se han vivido y se mantiene como secreto. Y por último, hay cosas que nos hacen sentir culpa. ¿Cuáles son los secretos más comunes en el matrimonio? Tomado de diferentes estadísticas, ¿verdad? O preguntas en cuanto a diferentes grupos de matrimonio. Los secretos más comunes son cuando sucede una aventura fuera del matrimonio. Otro secreto también muy que hemos visto a menudo, matrimonios anteriores. Nosotros, ¿verdad?, que venimos de diferentes países, encontramos que personas que vienen de otros países también, países de Latinoamérica, tal vez comienzan una vida acá, establecen su vida, su nueva familia, pero hay a lo mejor un matrimonio anterior que existe en su lugar de origen.
Otro secreto común en el matrimonio es el mal uso de la economía. Puede haber un aborto, lamentablemente. Puede haber pornografía, puede haber alcoholismo. Puede haber algún problema sexual de algún tipo que no se quiere compartir con el cónyuge. Por otro lado, debemos aclarar que ser sincero no significa que uno debe volver a compartir situaciones o secretos que ya han sido compartidos, perdonados y aceptados por el esposo o por la esposa. Cuando el secreto finalmente se comparte y el cónyuge entiende, perdona, seguimos adelante, como hijos de Dios, una vez que hemos perdonado y nos han perdonado, no es necesario que cada vez que haya una discusión o un cambio de opinión, ese secreto o lo que se habló vuelva a ponerse sobre la mesa. Eso no es una manera cristiana de actuar cuando ya hemos compartido el secreto. ¿Por qué hay veces que el esposo o la esposa guardan un secreto? Bueno, puede ser que el secreto compartido preocupará o puede traer violencia en el cónyuge. Otro punto, el secreto puede afectar a terceras personas que están involucradas en la situación, sin saberlo a lo mejor el esposo o la esposa. Inclusive personas que a lo mejor todavía comparten tiempo de convivencia con el hombre o la mujer, ya casado. Hay veces que lamentablemente el matrimonio guarda el secreto de manera acordada. Qué triste, ¿verdad? Porque en este caso los dos tienen miedo de que si el secreto saliera a la luz, pudiera traer algún tipo de consecuencia familiar, social e inclusive, lamentablemente, tal vez en cuanto a la ley. Entonces, ¿qué hacemos con el secreto o con los secretos? ¿Es necesario contar el secreto como cristianos que creemos y sabemos que Dios está en control de toda nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro futuro? Fíjense lo que dice el libro de Job 27:6. El libro de Job 27:6 dice: mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Fíjese lo que dice Levítico 19:36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Nosotros consideramos, hermanos, que como cristianos debemos guardar nuestra conciencia, debemos permanecer con nuestra conciencia con la conciencia de una manera clara y sin culpas. Fíjese lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Como que la respuesta a la pregunta que hicimos, si debemos contar o no el secreto, como que está un poco contestada con los versículos bíblicos que hemos leído, ¿verdad? Pero aún así, vamos a dar algunos comentarios o un par de consejos donde a lo mejor usted puede elegir el momento, elegir el tiempo. Preguntarle al Señor: Señor, muéstrame en un sueño, en tu palabra, Señor, mi conciencia está trabajando en mi vida, en esta área. ¿Qué debo hacer? ¿Debo recurrir a un consejero? ¿Debo recurrir a alguien que ore primero o que ayune conmigo antes de que yo hable con mi esposo o con mi esposa? Hágase esta pregunta. Si su esposo, si usted, hermana, tiene un secreto y todavía no lo ha compartido, si su esposo guardara ese mismo secreto, ¿usted querría saberlo a pesar de todo? Recordemos también que lamentablemente cuando hay un secreto de tipo íntimo, puede haber habido algún contagio sexual. Puede ser que haya otras personas que ya conocen lo que sucedió
inclusive a lo mejor el cónyuge ya lo conoce, pero por no lastimar o para seguir probando a ver si finalmente su esposa o su esposo actúan de manera diciendo la verdad, se está esperando. Puede haber una posible bancarrota económica familiar, ¿verdad? Hemos encontrado casos donde el varón, si es el que maneja las finanzas, hay veces que se ha callado, no ha dicho nada, y cuando todo se derrumbó, cuando se perdió todo, la respuesta o la pregunta o el reproche de la esposa fue, ¿por qué no me lo dijiste antes? Juntos podríamos haber salido adelante con lo que teníamos o empezando de nuevo. Si usted tiene temor de contar el secreto, pero su conciencia le mueve a hacerlo, recurra a un consejero que actúe como mediador entre usted y su esposo o esposa, aun si usted tiene temor de que haya violencia. Nosotros consideramos, hermanos, que el cristiano o los cristianos que queremos seguir viviendo una vida separada para Dios y manteniendo un buen testimonio, vamos a ser movidos tarde o temprano a contar la verdad al esposo o a la esposa. Contar el secreto no es ser débil. Contar el secreto para el cristiano, en realidad, es ser valiente y confiar en que Dios va a acomodar esa situación a través de su Espíritu Santo. A veces, cuando más retrasamos el momento de hablar, el daño puede ser mayor. Hay secretos que cuando se cuentan y se comparten, no ha pasado demasiado tiempo y eso ayuda a que la herida tal vez cierre más pronto, ¿verdad? O la herida emocional, espiritual cierre más pronto en el cónyuge. Como creyentes en Cristo, si hay algo que debemos contar a nuestro esposo o esposa y no lo hacemos, el Espíritu Santo nos hablará claramente al corazón cada vez que no lo hagamos. Si usted siente que debe contar este secreto y que esto no va a modificar en ninguna manera su matrimonio, no tarde en hacerlo. Por otro lado, hay veces que ya el corazón siente que el contar el secreto puede llevar a una serie de consecuencias graves. La decisión, como siempre todo lo que hace el Señor, la palabra nos enseña, nos instruye, pero la decisión el Señor la deja en el corazón de cada uno de nosotros. Ore, ayune, comparta con hermanos o hermanas espirituales en la fe en Cristo que le van a aconsejar, le van a ayudar a orar para ver si usted toma la decisión de compartir ese secreto con su esposo o con su esposa. Vamos a dar algunos pasos prácticos, nos quedan unos 5 minutitos antes de terminar con este bloque. Ore siempre acerca del asunto. Ahí en Hechos 10, 9, en el libro de Hechos 10 encontramos la historia de Pedro, ¿se acuerda de Pedro y Cornelio? Ahí leemos en el 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tantos versículos que encontramos en la palabra que hablan de oración. Pero ¿por qué tomé este? Porque luego de este tiempo de oración, luego de este tiempo separado para el Señor, es cuando el Señor presenta a Pedro esta visión de ese lienzo bajando con todo tipo de animales, inmundos y no inmundos. Y esta visión lo lleva a Pedro a visitar finalmente, usted puede leer la historia en el capítulo 10 de Hechos, lleva a visitar a este varón Cornelio. Y algunos comentaristas bíblicos opinan que fue a través de Pedro que comienza la expansión del Evangelio para el pueblo gentil, a través de esta visita a Cornelio, que finalmente este varón, este soldado romano, no solo él, sino que él y toda su familia reciben a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Recuerde ahí Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Usted recuerda esos versículos. Siempre mantenga en oración constante esta decisión que usted tiene que tomar de si habla o no habla
con su cónyuge. Si el secreto es difícil de contar a la pareja, hágalo primero con un consejero o un hermano o hermana de confianza. Por supuesto, varón con varón, mujer con mujer. Aquí es importante reconocer que el amigo o la amiga ha tenido que mostrar delante de usted fidelidad en el pasado en cuanto a guardar un comentario que usted ha hecho, o una angustia, o un dolor, o una duda. Tiene que ser alguien que usted sabe que no va a compartir el secreto con la primera persona que se cruce delante, porque si no el daño va a ser peor. Busquemos el momento oportuno para hacerlo. Ore siempre acerca del asunto. Si usted necesita primero hablar con alguien, busque un consejero bíblico, busque su pastor, busque algún líder de la iglesia, mujer con mujer, varón, varón, para la consejería o para oración o para encontrarse en algún lugar y que usted comparta esto que usted quiere compartir primero con él o con ella, ya sea varón o mujer, a ver qué recibe de parte del Señor. Tal vez la persona la motiva a usted a decir, podemos ir juntos, podemos ir juntas, y yo puedo ser testigo. O, en fin, el Señor puede hablarnos a través de otros hermanos o hermanas en la fe. Y por último, busque el momento oportuno para hacerlo. El Señor le va a dar el exacto momento, el instante en el que usted va a poder hablar guiada o guiado por el Espíritu Santo de este secreto que tanto a lo mejor dolor le provoca o angustia, y que si no se saca a la luz va a seguir frenando el crecimiento espiritual del matrimonio. ¿Algún otro consejito ya para ir terminando? No hable de este secreto cuando uno de los dos está de mal humor. No utilice el contar este secreto como motivo de venganza por algo que a lo mejor el esposo o la esposa ha hecho. No hable del secreto cuando hay otras personas delante o cerca de usted. Es un tema íntimo, es un secreto que debe contarse de manera íntima también. Esposo y esposa son los únicos que deben de alguna manera entender y compartir y perdonarse a través de lo que ha pasado. No hable del secreto justo antes de estar por ir a acostarse. Le digo porque después de un día de trabajo, y más si se tienen niños o jóvenes o se están criando nietos, muchas veces ya al final del día hay cansancio, hay irritabilidad. Hable el secreto en algún fin de semana, a lo mejor algún tiempo que la casa esté en paz, que puedan orar y que usted pueda compartir esto con su cónyuge. No hable del secreto si alguno de los dos está bajo la influencia de una sustancia, aunque sea alcohol, aunque pareciera que el alcohol no puede provocar nada o cambiar cómo la persona recepciona lo que está escuchando, el alcohol sí lo hace. No hable del secreto en ese tiempo. No hable del secreto cuando uno de los dos está bajo un estrés profundo o cuando están en medio de una depresión. Y por último, busque ayuda para que alguna pareja de mentores o un matrimonio de consejeros bíblicos le pueda ayudar a decidir cómo contar el secreto a su cónyuge si usted no está muy seguro o muy segura de cómo hacerlo. El cristiano que quiere seguir viviendo una vida separada para Dios y mantener un buen testimonio será movido tarde o temprano a contar la verdad a su cónyuge. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén, gloria a Dios. Pequeños anuncios nuevamente, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, y nos encontramos para el último bloque de la Biblia hoy. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en la Biblia hoy.
Bendiciones, les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Vamos al último bloque, rapidito. Muchas veces nos preguntan qué significa ser cristiano. ¿Qué sucede de manera diferente cuando en lugar de tener una religión que conoce de Cristo, que me habla de Cristo? ¿Cuál es la diferencia cuando ahora aquel varón, mujer, joven, niño que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, cuál es la diferencia de tener una religión a tener una relación con Cristo Jesús? Y vamos a tratar de explicar esta nueva posición que el creyente, no el religioso, sino que el creyente en Cristo tiene, aquel o aquella que finalmente dicen, le digo no a la religión, a la idolatría, le digo no a todo lo que quiera ponerse en medio entre Cristo y mi vida. Cuando uno lo recibe como Señor, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Te recibo como mi único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo nos sella y en ese instante sucede algo en cuanto a lo posicional. Mi posición, tu posición, hermano, hermana en Cristo que has recibido al Señor, nuestra posición celestial cambia y aún nuestra posición terrenal, aunque pareciera, ¿verdad?, que hay veces que seguimos igual, que nada cambia, que seguimos teniendo problemas a lo mejor para vencer algún tipo de tentación. Vamos a ir a Romanos 6, versículo 1 al 11. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Fíjese el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo utiliza un método rabínico de aquella época de preguntas y respuestas. Está preguntando Pablo, ¿perseveraremos en el pecado
para que la gracia de Cristo siga gobernando cada vez más nuestra vida? Y por supuesto que es una pregunta retórica. La respuesta es un rotundo no. Ahí donde dice pecado en el versículo 1, perseverar en el pecado, está diciendo Pablo, ¿seguiremos errando al blanco? Esa es la palabra en griego, pecado, hamartías. ¿Seguiremos perseverando o seguiremos viviendo en pecado continuo para mostrar a los demás o mostrar de alguna manera mi orgullo diciendo yo todavía sé que soy salvo en Cristo? El versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá, hermanos, Pablo nos habla de la separación del poder del pecado. Eso es lo que Cristo ha hecho a través de la cruz del Calvario. Eso es lo que recibimos a través del Espíritu Santo cuando creemos en que Él murió por mis pecados. El pecado fue quitado de alguna manera en lo posicional delante del Padre. La separación del poder del pecado ahora está disponible para mí, como hijo, como hija de Dios, pero no habla de una extinción total. ¿Por qué? Porque el cristiano, lamentablemente, los cristianos, seguimos arrastrando esa vieja naturaleza de pecado que muchas veces nos motiva a tomar decisiones que no convienen en nuestra vida. Cuando hemos aceptado y confesado a Cristo como Señor, el Espíritu Santo nos ha sellado. Posicionalmente estamos perfectos delante del Padre, no por ninguna de nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero aún así, luchamos con esa vieja naturaleza de pecado que muchas veces gana en nuestras decisiones, en nuestra manera de actuar. Ahí en el versículo 3 dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué nos está diciendo Pablo? En el original Pablo está diciendo, esto es algo real que sucedió en tu vida en el momento que lo recibiste como Señor. El bautismo, por supuesto, en agua es la proclamación pública de esa relación espiritual que usted y yo ya tenemos con el Padre a través de Cristo. Pero acá dice Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? La palabra bautizo también habla de identificación con Cristo. La identificación con Cristo es primero, lo recibimos como Señor, lo declaramos como único y suficiente Salvador, sabemos que perdonó nuestros pecados, hemos sido identificados en Él y con Él a través del Espíritu Santo. Y después, públicamente, nos bautizamos en agua, bíblicamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, totalmente sumergido, representando que morimos a nuestra vida vieja, como Cristo murió, y surgimos a una vida nueva, como Cristo resucitó al tercer día. Hay un juego de palabras donde Pablo combina o intercambia el bautismo en cuanto a sello del Espíritu Santo de cada creyente, pero también con el bautismo en agua como obediencia para mostrar a todos los que me rodean que ahora mi vida ha cambiado, que ahora quiero caminar diferente delante de Dios y que el poder para hacerlo no lo tengo yo, sino que me lo da lo que Cristo hizo, ese precio que pagó por todo aquel que lo ha recibido como Señor y Salvador. Todo cristiano se identifica con la muerte de Cristo, quien simbólicamente lo hacemos para mostrar que de manera real el Señor lo hizo en el tiempo de su crucifixión. Ahí en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Habla de una nueva vida en cuanto no solo eterna, sino que habla de una vida de cualidad. Nuestra cualidad, hermanos, como hijos de Dios, debe ser mejor. Debe ir de menor a mayor todos los días, todo el tiempo, desde el momento que hemos recibido a Cristo como Señor. Ahí el versículo 4 no solo habla de la resurrección futura, sino también de esa cualidad de vida que debiéramos mostrar ahora como hijos de Dios.
Y la imagen ahí en el versículo 4 del bautismo, Romanos 6:4, la imagen apunta hacia dos direcciones. La muerte y sepultura de Cristo y nuestra muerte al pecado. Y segundo, adelante, hacia la resurrección de Cristo de entre los muertos, que ya sucedió, y a nuestra propia resurrección, que va a suceder cuando el Señor o levante su iglesia, si es el tiempo que estemos vivos, o cuando el Señor nos lleve primero y nuestro cuerpo quede en la tierra, nuestra alma y espíritu van con Él. Cuando la iglesia sea levantada, se acuerda que ahí en 1 de Tesalonicenses 4, Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Como moriste, como Cristo murió, a esa vieja vida, aunque tengas el peso del pecado o la tentación, debiéramos caminar en una cualidad de vida diferente, sabiendo que simbólicamente y posicionalmente hemos muerto al pecado delante del Padre por la obra de la cruz de Cristo, y sabiendo que vamos a resucitar como Cristo resucitó. Ahí en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo ahora es una imagen de muerte y sepultura y simboliza nuestra semejanza con Cristo en su muerte. En el verso 3, el bautismo habla de la identificación de nosotros con el Señor Jesucristo. Ahora en el verso 5 habla del bautismo en agua, que todo creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador debiera obedecer y ser bautizado en agua. El bautismo es una imagen de muerte y sepultura y simboliza nuestra semejanza con Cristo en su muerte y resurrección. Hay una regeneración que ha ocurrido en el creyente, en usted y en mí, más allá de si hemos sido bautizados o no en agua. Y algunos preguntan, pastor, ¿hay que bautizarse? Claro que sí, hay que bautizarse por obediencia, porque la palabra es uno de los mandamientos del Señor, de los sacramentos, participar de la Santa Cena y ser bautizado. Pero otra pregunta es esta, ¿muere sin Cristo aquel que muere sin ser bautizado, aunque lo haya recibido como Señor? Claro que no, claro que no. El ladrón que estaba clavado al lado del Señor no tuvo tiempo de ser bautizado. Sin embargo, el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se acuerda que hablamos de que hay poder, si uno quiere, hay poder total para ya no pecar más? Pero eso no va a suceder, porque nuestra vieja naturaleza de pecado sigue peleando por tomar control de nuestra mente, nuestro corazón. Recuerde ahí en 1 de Juan, cuando el apóstol dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. La crucifixión real del viejo hombre fue realizada en el momento que lo recibimos como Señor. Posicionalmente usted y yo estamos perfectos delante del Padre. Ese viejo hombre fue crucificado. Nuestro espíritu fue sellado por el Espíritu Santo. Pero la crucifixión simbólica en público la realizamos en el bautismo. Ahí ya hay un compromiso diferente. ¿Cuánta gente me ha dicho a veces, pastor, yo después de muchos años, recién ahora, reconozco que a nadie le he dicho que había recibido a Cristo como Señor? Bueno, al bautizarme en agua, que tiene que ser hecho en manera pública, usted y yo le hemos dicho a los que están como testigos lo que pasó tiempo atrás en mi vida, el pago del pecado por mi Señor Jesucristo, esa vida a la que morí y he renacido a una nueva. En lo posicional, ahora lo quiero mostrar en lo físico, en el agua delante de todos ustedes. Quiero demostrar, quiero simbolizar que como Cristo murió, yo entro al agua muriendo a mi viejo hombre y salgo del agua mostrando o simbolizando la resurrección de Jesucristo y mi resurrección que va a ser realizada cuando el Señor lo decida.
Fíjese que en el verso 6 también dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado a nivel posicional, delante del Padre, la obra de Cristo es perfecta. Hemos sido liberados del pecado delante del Padre, pero seguimos luchando en la carne con esos momentos de duda, de debilidad, esos momentos donde mucha parte todavía de nuestra personalidad, de nuestro alma, debe seguir creciendo a través de la palabra de Dios y a través de la oración. ¿Cuál es la solución? Para volver a tener con el Padre esa comunión que tenemos a través de Cristo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese el versículo 11, ya para terminar. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado y la muerte ya no se enseñorean más de Cristo. Por ello tenemos el poder en Cristo, para que el pecado y la muerte no se enseñoree más de nosotros. En cuanto a la muerte no podemos modificar nada. Es uno de los pecados después de la caída de Adán y Eva que todavía vamos a tener que seguir pagando. La muerte física. Pero el pecado, usted y yo tenemos el poder en Cristo para poder decir no, cuando sé que es algo que no agrada a Dios. Ahí la palabra en el 11 está en imperativo, es un comando. Y Pablo dice, te comando que te consideres muerto al pecado, pero te comando también que te acuerdes que estás vivo para el Creador del universo. Pablo nos motiva, hermanos, hermanas, a vivir una vida en conformidad al bautismo espiritual y al bautismo en agua, que ha sido hecho delante de testigos, y que usted y yo, ojalá sea que lo hemos, cada uno de ustedes, ojalá que también lo haya experimentado. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes de terminar, quiero compartir con aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Para el que lo ha recibido como único y suficiente Salvador, nuestra posición delante del Padre en Cristo es única, es eterna y es perfecta. Aunque seguimos luchando con este mundo que nos rodea. Para ti, amigo, amiga, que nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, y no quiero nombrar o no quiero que parezca que estoy hablando o juzgando, pero si tú todavía no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, todavía tus pecados no han sido perdonados. Si el Señor te llamara hoy y te pidiera tu cuerpo, tu alma, tu espíritu no iría delante de la presencia de Cristo, como sí lo hizo el alma y el espíritu de aquel ladrón que aún en pecado y muriendo crucificado, el Señor le promete que en ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. ¿Qué es lo que puede perdonar tus pecados? La obra de la cruz. ¿Quién puede perdonar tus pecados? El único que lo puede hacer es Jesucristo de Nazaret, quien nació de la Virgen María, quien murió sin pecado, quien murió crucificado pagando tus pecados y los míos, quien resucitó al tercer día y quien la palabra dice que está sentado a la diestra de Dios. La palabra también me dice que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta es mi pregunta, ¿te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? No es una religión, es un regalo que Dios te ha dado a través de la obra de la cruz en Cristo. Es esa vida eterna, ese regalo que Dios te ha regalado a través de la resurrección de Cristo su Hijo y que está sentado ahora a su diestra. ¿Te gustaría recibirlo como Señor y Salvador? Perdón de pecados, pasados, presentes y futuros, vida eterna en Cristo. Ojalá que tu corazón te esté diciendo, tu alma te esté diciendo, recíbelo. Si te gustaría recibir al Hijo de Dios
el que pagó, el único que pagó por tus pecados y está esperando que vengas a Él. Si te gustaría recibirlo como Señor y Salvador, si quieres seguirme en esta oración. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Señor, que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en este momento, como mi Salvador personal. Yo te amo, yo te exalto, yo necesito tu salvación. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que he recibido en este instante a través de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, hermana en Cristo, si has hecho esa oración, eres parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Busca una iglesia cristiana evangélica donde recibir la palabra y que la palabra de Dios comience a gobernar tu vida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz.